¿Existe esa fricción? ¿Hay, digamos, algún tipo, un conato de, no de incidencia, pero sí de discrepancias? Sí, lo que es importante recordar es que Cambiemos nació como una fuerza plural, multicolor. Cambiemos desde sus orígenes, que es una coalición pluralista en la cual hay diversas corrientes políticas, no hay una estructura autoritaria en la cual solamente se acepta una voz, como es el esquema de obediencia debida, casi militar, que impone el PJ en manos del presidente, que manda con mano de hierro al resto de sus subordinados. En Cambiemos somos una cultura absolutamente democrática, con mayor horizontalidad, en la cual, bueno, obviamente las decisiones ejecutivas están en manos del presidente, pero en tanto la coalición cívica y la Unión Cívica Radical tienen su representación parlamentaria y, bueno, tienen un deber constitucional de control al Poder Ejecutivo que está por encima de la integración en esta coalición de gobierno. Así que yo creo que justamente el fuerte de Cambiemos y lo que nuestros votantes y la gente que simpatiza con Cambiemos valora es esta pluralidad que permite el disenso, que permite que se discuta. Y es como dice Lilita, en una familia se discute y no por eso se deja de ser familia y se tienen discrepancias. Así que creo que ese es justamente lo mejor que le puede ofrecer Cambiemos a la nación, reemplazar un modelo autoritario, feroz, como fue el de Cristina Kirchner, por un modelo democrático. Bueno, hay familias que se han separado precisamente por esas Bueno, diferencias, ¿no? esperemos que este modelo se mantenga tal como fue concebido, que nació, vos recordarás, Ricardo, en enero de 2015, de un acuerdo entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, en la cual los principios éticos se pusieron como condición para que Cambiemos exista. Luego se compitió en internas abiertas. El amplio ganador fue Mauricio Macri, por eso es que nosotros acompañamos a este presidente, creemos en este presidente y están dadas todas las condiciones para que la coalición continúe. Sin embargo, hay que ceñirse a los pactos originarios. Ahora, escúchame, Gregorio, vos me hablas de principios éticos. Este gobierno da la impresión de que no tiene todos los principios éticos alineados correlativamente. Hay bastante déficit de transparencia en muchos de ellos, ¿no? Sí, todos los déficits de transparencia que este gobierno tiene, como cualquier gobierno tendría, los que han llegado a conocimiento de Carrió y la coalición cívica los hemos denunciado. Es decir, ¿cuándo en la historia, yo quiero preguntarle esto a la audiencia, ¿cuándo en la historia se vio que dentro de una coalición opositora se haga un contrapeso interno y se denuncie en la justicia, como pasó, por ejemplo, con Gustavo Arribas? Ustedes saben, Gustavo Arribas tiene rango de ministro, es el jefe de la inteligencia argentina, de lo que todo el mundo conoce como la CIDE, y fue denunciado por enriquecimiento ilícito por Elisa Carrió, y es un íntimo amigo del presidente. Lo mismo con Angelici, que si bien no es funcionario del gobierno, es operador político. Entonces lo que quiero decir es, nuestro pacto es de no impunidad y de no encubrimiento. Entonces las cuestiones se discuten públicamente. Y sí, puede generar pasiones, puede generar controversias, pero nosotros creemos que es más sano hacer públicas las diferencias que, como pasó en la alianza con De la Rúa, que directamente por tapar todo bajo la alfombra y por atar todo con alambres terminó explotando por los cielos. ¿Allí entra también Lorenzetti? Bueno, Lorenzetti, esto el otro día mi mamá me decía, no entiendo cuál es el tema con Lorenzetti, no entiendo qué le pasa a Lilita con Lorenzetti. Y entonces me parece que sería muy bueno graficarlo. Para que todo el mundo sepa, Lorenzetti es el juez más importante de la Argentina. Lorenzetti es un ser siniestro. Vos depende, María Servini de Cubría te ha hecho bastantes méritos en estos últimos días. No, lo que pasa es que Servini de Cubría por eso es enemiga de Lorenzetti, porque ella mantiene el manejo electoral de los partidos políticos que Lorenzetti se lo quiso robar. Sí. Pero por eso es que es la enemiga. Pero Lorenzetti por lejos es el juez más poderoso. Él, para que ustedes entiendan, él es en Rafaela, que es de donde viene, una ciudad riquísima, productora del norte de Santa Fe. Él es lo que era Kirchner en Santa Cruz, es el señor feudal. Él maneja la justicia, maneja las relaciones con el poder político. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito por Carrió en 2016. Obviamente que los jueces rechazaron esa denuncia. No puede explicar su patrimonio. Vive en Puerto Madero, en uno de los principales departamentos. Lo tiene declarado a nombre de una sociedad que en definitiva está en el domicilio de su hijo, en Rafaela. Y les cuento más, él le robó las facultades que la Constitución le da al Consejo de la Magistratura de Administración del Poder Judicial y se las atribuyó a la Corte. Entonces lo que hoy tenemos es una Corte rica
y un Poder Judicial de la Nación pobre, porque él maneja sin auditoría, sin control interno ni externo, la totalidad de los fondos del Poder Judicial de la Nación. De ahí la diferencia con Servini y Cubrió, porque le sacó el hijo que manejaba Claro, la y plata además, en el Consejo de la Magistratura. Y además, una cosa más, él cobra aparte en los recibos de sueldo de todos los empleos que los multiplicó por 10 desde que él es presidente de la Corte, de los empleados de la Corte Suprema, les cobra en el recibo de sueldo un monto que lo maneja él sin control, por fuera del presupuesto, con el pretexto de mejoramiento de la justicia. Entonces, está bien, los empleados judiciales no pagan ganancias, es cierto, pero a mí los empleados judiciales me cuentan. Yo preferiría pagar ganancias y que Lorenzetti no me saque ese concepto. Que no sé dónde va. Que no sabemos dónde va. Bien. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿También la emprendió con las tarifas? Esta vez así lo toca Macri. Sí, presentamos la coalición cívica un pedido de informes ayer, sobre todo para saber cuáles son los controles que aplica el Poder Ejecutivo a las empresas prestatarias de los servicios públicos. Porque lo que vemos es que el Estado Nacional subsidia con dinero de todos los contribuyentes. No existe tal cosa como el dinero público. Es decir, es dinero privado tomado por el Estado a través de tributos que se los da a estas empresas y que luego vemos que no sabemos cuáles son los mecanismos de control para ver a dónde va esa plata. Entonces no puede ser que los usuarios del gas, la luz y el agua terminen pagando más. ¿Por qué? Porque no se controlan los empresarios y que encima reciben dinero del Estado, es decir, de los propios usuarios. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, el transporte público, que también es un servicio, no es solo el gas, no es domiciliario, pero también es un servicio público, lo manejaron los siriglianos. Y esos subsidios que se quedaron eran las coimas que le pagaban a Jaime para quedarse con la plata que él le daba a Kirchner en bolsas y que terminó con la tragedia de Once. Y actualmente, por ejemplo, AISA, que es la empresa que provee agua a la ciudad de Buenos Aires y a todo el conurbano, usted imagínese lo que es esa empresa, la maneja un sindicalista, Lingeri. Sí. La maneja Lingeri, que es uno de los tipos más multimillonarios del país, pero es un empleado, supuestamente un simple empleado, que se dio que es un sindicalista. Bueno, entonces tenemos que controlar, y el pedido de informe tiende a eso, a ver qué porcentaje de plata del Estado se termina en las manos de los empresarios ricos que vacían las empresas y que le trasladan ese robo a los usuarios. Eso es lo que tenemos que controlar. Pero ahí va, digamos, se está apuntando también a Aranguren con eso. A todo el gobierno, porque el deber del gobierno es representar al pueblo. ¿Y cómo representa al pueblo el gobierno? Controlando a el sector público, pero muy especialmente al sector privado, que tiene la concesión de servicios que son del pueblo, que no son de las empresas. Entonces, le corresponde al Estado ejercer un control absolutamente riguroso. Y bueno, ese es el deber de los funcionarios públicos. Nosotros vamos a ser implacables en que se defiendan los derechos de los usuarios y de los servicios públicos. Y bueno, ese es el objetivo del pedido de informe. Y la verdad es que, como digo, el deber constitucional de contralor por parte del Congreso, la coalición cívica tiene representación parlamentaria, representa al pueblo, tiene que controlar al Poder Ejecutivo, que es el que administra los recursos, con independencia de que integre la coalición de gobierno. Eso no quiere decir que vamos a romper Cambiemos, no. Hay que acostumbrarse a vivir en la Constitución y que el Congreso controla al presidente y a sus funcionarios. Es así de simple. ¿La relación de Macri con Carrió cómo es? No, es excelente. Es excelente porque es una relación, como te digo, como son las relaciones sanas. Las relaciones sanas se construyen en la franqueza y en podernos decir las cosas a la cara sin por eso dejar de ser amigos o sin por eso dejar de ser socios políticos. Así que me parece que es una relación muy buena, ellos conversan permanentemente y sí, por supuesto que están los cortesanos del poder que quieren dinamitar esa relación y ni hablar la oposición, porque la verdad es que el gobierno se sostiene sobre la alianza entre Carrió y Macri. ¿Quién habla de Marcos Peña? No, hablo de todos los cortesanos del poder que no tienen legitimidad popular y que la única forma de que tengan alguna incidencia en el orden público es a través de comerle la oreja a los líderes que sí tienen legitimidad popular. ¿Habla con Cornejo o habló con Cornejo? Sí, por supuesto, por supuesto. La Unión Cívica Radical también está jugando un rol muy importante de contrapeso interno. ¿Y en Córdoba qué pasa? Y en Córdoba veremos. Yo creo que tenemos que fijar una lucha contra este gobierno autoritario de Unión por Córdoba y que el presidente está muy bien que tenga buena relación con el gobernador porque es el rol del presidente. El presidente tiene que tener buen rol y buen vínculo con los gobernadores y con la Corte y con la justicia.
y Cambiemos Córdoba, que es una fuerza de oposición local, que fue votada como oposición por el pueblo en 2015, tiene que dar una lucha contra un gobierno corrupto, mafioso y autoritario. Pero ante tantos candidatos, tanta proliferación de candidatos, todo esto, ¿Macri le conviene tener una interna fuerte en Córdoba o le conviene que Schiaretti siga ganando elecciones? No, a Macri le conviene que su fuerza gane Córdoba, Sí. porque además nosotros tenemos la responsabilidad histórica de derrotar a un gobierno porque estamos a punto de convertirnos en un feudo. A ver, ustedes imagínense que cuando De la Sota fue gobernador por primera vez yo tenía 8 años. Entonces ya prácticamente es sinónimo. De la Sota y Schiaretti es sinónimo de la provincia de Córdoba. Entonces yo me niego a aceptar vivir en un feudo. Y eso yo lo lamento si los de Nación o los de Buenos Aires no les gusta. ¿Pero no te parece que hay demasiadas ambiciones personales? Y bueno, van a tener que ponerse al servicio de un proyecto común. Las ambiciones personales son legítimas y son el motor de todo, pero van a tener que encauzarse en un proyecto común. Yo creo que la oposición estuvo muy bien la semana pasada retirándose de la legislatura y no dando quórum, porque si daba quórum, Cambiemos Córdoba, iba a consentir el golpe institucional que dio Schiaretti. Con lo cual, yo creo que fue un acto de independencia de Cambiemos Córdoba contra las presiones de propios y ajenos y que se está construyendo con gestos como este el camino a la victoria. Es así, no siendo cómplices y chupándole las medias a Schiaretti, y yo creo que el rol del intendente de Córdoba también lo rescato porque él se ha puesto al hombro el reclamo por los fondos y la verdad que es muy digno porque él depende también en su administración de los fondos provinciales. Para él sería cómodo hacer la plancha. Así que la verdad es que yo creo que sin ninguna duda vamos a ganar en 2019.